Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko hurbiltzeagatik. Bueno, vamos a ver. No tenemos mucho tiempo y tenemos demasiadas diapositivas, las voy a pasar más o menos rápido. Si hay algo en lo que queréis profundizar, pues lo hacemos luego, si os parece, en ruegos y preguntas. Me suele costar bastante controlar el tiempo, y suelo decir que no sé si es porque me concentro demasiado o demasiado poco, pero sí, os agradezco que alguno me aviséis cuando queden 10 minutos, 5 o 10 minutos, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Bueno, ya habréis visto en el cartel que la presentación es un poco especial y con esa presentación del cartel queremos dejar claro que esto no es una cuestión de una forma u otra de pensar, sino que hemos trasladado, pues creo que hacíamos referencia a la perspectiva socialdemócrata, perspectiva matrilineal, algo por el estilo. Con eso queremos decir que es algo que nos afecta a todos. Evidentemente, cada uno lo vamos a ver desde nuestra perspectiva, pero evidentemente es un problema general para todos los que estamos aquí y para toda la humanidad, claro. Bien, vamos allá. Bueno, el punto de partida es que estamos en un momento muy especial de la historia de la humanidad, ¿no? Un momento muy especial, una verdadera encrucijada histórica, ¿no? Y fundamentalmente, esto se puede ver de distintas formas, pero fundamentalmente por estos tres motivos, ¿no? En el ámbito, vamos a decir, geopolítico, que es de lo que vamos a hablar hoy, estamos en tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Un mundo unipolar es en el que hemos vivido estos 30 últimos años. Cuando termina la Guerra Fría, aproximadamente en el año 90, entramos en un contexto en el que en el mundo hay un poder único que de alguna forma controla el conjunto del mundo. Eso es lo que se ha llamado mundo unipolar, un poder concentrado en Occidente o en Estados Unidos o en los intereses corporativos que controlan Estados Unidos, si queréis. Pero ya hace años, a lo largo del siglo XXI, que se han ido desarrollando otras fuerzas en los países emergentes que van apuntando y nos están llevando hacia un mundo multipolar, se está llamando. Entonces, estamos en una verdadera encrucijada geopolítica en este sentido. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero también en el ámbito socioeconómico estamos en una situación de agotamiento del modelo económico en el que hemos vivido los últimos 30, 40 años. Se le ha llamado normalmente el neoliberalismo, ¿no? Durante mucho tiempo eran los críticos los que defendían que era un modelo o que no servía o que estaba agotado, pero en los últimos años ya también las propias multinacionales están diciendo que efectivamente es un modelo agotado, hay que trabajar rápidamente por un nuevo modelo. El más reciente, Draghi, el informe Draghi de Mario Draghi de hace un par de semanas. Bueno, hay un consenso entonces de que hace falta un nuevo modelo. Otra cosa es que hay un consenso sobre cómo se sustituye. Pero esto también es un hecho importante que nos sitúa en una situación crítica desde el punto de vista del modelo socioeconómico. Y finalmente también desde el punto de vista de cultura y valores, todo está interrelacionado, ¿no? Hemos vivido en un modelo cultural en los últimos 30, 40 años que, bueno, se le puede llamar el posmocapitalismo si queréis, y entonces, bueno, eso está claro que ha entrado y va a entrar en crisis en Occidente fundamentalmente. Entonces unos dicen, bueno, vamos hacia un modelo nuevo, otros dicen, vamos a dar marcha atrás hacia un modelo más tradicionalista, pero está claro que también ahí va a haber cambios importantes, ¿no? Bueno, el problema fundamental para entender lo que está pasando en geopolítica es que estamos, como consecuencia de todos los cambios que se están produciendo en el siglo XXI sobre todo, con una élite corporativa, unos intereses corporativos que se están sintiendo amenazados. Intereses corporativos que con una influencia desproporcionada, si queréis, sobre la sociedad y sobre la política en el conjunto de Occidente, ¿no? Bueno, como punto de partida para explicar esto, vamos a situarnos al final de la Guerra Fría, alrededor del año 90. Bueno, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, se produce la caída de la Unión Soviética y con la caída de la Unión Soviética y los acuerdos estratégicos de Occidente con China, pues las grandes corporaciones occidentales, Occidente si queréis, se siente dueño del mundo, no hay oposición, antes han aparecido las alternativas, Occidente controla, Occidente también es controlado por esas grandes corporaciones de forma total, ¿no? Ideológicamente por lo menos. Los medios de comunicación, se produce una concentración muy importante de los grandes medios de comunicación, privatización también de televisiones fundamentalmente, hay un importante control de la opinión pública y de la ideología que no existía antes, ¿no?
Y esto nos lleva, ya sé que esto es ofensivo para algunos, pero bueno, es nuestra interpretación, ¿no? De que se mantienen, si queréis, los conceptos de izquierda, derecha y centro, pero en la práctica desaparecen. Se transforman en matices dentro de los intereses de las grandes corporaciones. A partir de los años 90 ya nadie se puede salir del marco, como sucedía durante la Guerra Fría. Y el que se sale sabe que va a quedar fuera de la lucha electoral, ¿no? Entonces, todos los que se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o centro tienen que respetar en todo lo importante los intereses de las grandes corporaciones, que es en el modelo socioeconómico el neoliberalismo, en el ámbito geopolítico, digamos, el atlantismo, el posmocapitalismo en el ámbito cultural, etc., ¿no? Bueno, en ese contexto se publica el libro El fin de la historia, ¿no? Que fue primero un artículo y luego se financió como un libro que del que se distribuyeron millones de ejemplares con ese título, El fin de la historia. Y ahí se quería transmitir que se han acabado las alternativas. El mundo es y va a ser ya definitivamente neoliberal porque es nuestro modelo, es el modelo que imponemos en el mundo y no hay ni va a haber alternativas, ¿no? Y en el ámbito geopolítico surge en Estados Unidos lo que se llamó la doctrina Wolfowitz. En este nuevo contexto, diciendo, bueno, ya lo vamos a ver, tenemos que actuar geopolíticamente de forma distinta porque ahora somos dueños del mundo y podemos hacer lo que queramos, ¿no? Este es ese libro, El fin de la historia, del año 92. Bueno, y este es Wolfowitz, el autor de esa doctrina Wolfowitz de Estados Unidos, ¿no? En la doctrina Wolfowitz se dice, bueno, una vez derrotada la Unión Soviética, podemos actuar como los dueños del mundo, Estados Unidos es la única superpotencia, entonces nuestro principal objetivo tiene que ser asegurar cara al futuro que vamos a seguir siéndolo. Vamos a seguir siendo esa única superpotencia. Entonces, como doctrina fundamental de geopolítica de Estados Unidos, dice el unilateralismo, es decir, que vamos a tomar las decisiones por nosotros mismos sin que tengamos por qué compartirlas con nadie. Y el concepto de intervención preventiva. Quiere decir que podemos intervenir militarmente, invadir países, etcétera, antes de que haya pasado nada, aunque no porque nos hayan atacado o hayan atacado a alguien, sino en previsión de que puedan atacar. ¿Vale? Que era una doctrina nueva entonces. Bueno, entonces en la misma doctrina Wolfowitz se dice, cuidado que todo no está atado. Y en concreto dicen que no está atado el control sobre Rusia. Dicen, controlamos el gobierno a través de Boris Yeltsin, que fue el presidente de Rusia durante los años 90 fundamentalmente. Controlamos el gobierno a través de Boris Yeltsin, controlamos la economía a través de lo que se llamaron los oligarcas, que eran las personas que se habían hecho con el control de la economía y de la política en Rusia en aquellos años. Pero decían, no estamos seguros de controlar ni el pueblo ruso, los ciudadanos rusos, ni los cuadros intermedios. Bien. Bueno, a fines de los 90, esa doctrina se transforma o se adapta. Entonces, empiezan a detectar crecientes amenazas para ese control total por parte de Estados Unidos, ¿no? Y esto se manifestó sobre todo en lo que se llamó el proyecto por el nuevo siglo americano, que era un proyecto en el que se definía lo que había que hacer para asegurar que el siglo XXI seguía siendo un siglo controlado por Estados Unidos, un siglo americano. Bueno, este es el documento más importante que hicieron, reconstruyendo las defensas de Estados Unidos. Bueno, ahí a finales de los 90 detectan estas tres amenazas, ¿no? Dice Rusia y China, ahora también China, como poderes independientes y emergentes. Son peligros potenciales. Segundo, agotamiento del modelo económico neoliberal, esto que ahora ya se dice de forma generalizada, ya lo estaban intuyendo, sobre todo porque se veía que el sistema solo se mantenía en base a un incremento constante de deuda, etc., ¿no? Y luego Internet. Internet, decían, bueno, todavía de forma muy limitada, pero está suponiendo que se nos escape una parte pequeña pero creciente de la población, que se nos escape de ese control que hemos conseguido a través de unos medios de comunicación que desde los años 90 prácticamente entran todos dentro de los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, para esto aquí no lo voy a detallar porque no hay tiempo, ¿no? Pero desarrollan unas estrategias para hacer frente a esas amenazas. En el ámbito económico, en el ámbito de Internet y en el ámbito geopolítico, como hoy vamos a hablar de eso, voy a explicar un poco más. Hay una estrategia un tanto sorprendente, ¿no? Que ya plantean a fines del siglo
de la década de los 90, diciendo, bueno, no podemos atacar directamente a China y a Rusia porque son potencias nucleares. Entonces, ¿cómo los vamos a someter a China y a Rusia? Entonces, plantean la estrategia de atacar, desestabilizar y destruir los países musulmanes independientes. Y a partir, ya sabéis que tanto China como Rusia tienen regiones muy importantes musulmanas, y entonces a partir de ahí desestabilizar Rusia y China, ¿no? Y esto, ahí se hizo una lista de países que había que atacar y destruir, y efectivamente, a partir de ese momento, durante los años siguientes, esos países fueron sucesivamente atacados, ¿no? Afganistán, Irak, Libia, Siria. Bueno, esa estrategia empezó a fracasar en el año 2015, en el momento en que Rusia intervino en Siria y detuvo el avance de esa estrategia, y a partir de ahí se detuvo el plan, digamos, ¿no? Bien. Bueno, entonces ese poder corporativo, digamos, se ha ido sintiendo durante todos estos años cada vez más amenazado. Rusia, China, los países emergentes se están agrupando a través de distintas organizaciones. Habréis oído hablar de los BRICS, seguramente, ¿no? Es esa organización que bueno, incluye a Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica. Ahora son ya 10 países. Ahora, dentro de 2 semanas van a entrar, hay 30 aspirantes más. Pero bueno, que abarca a los países emergentes y cada vez más países en desarrollo, ¿no? Y bueno, entonces estos países están empujando hacia ese mundo multipolar y van teniendo cada vez más fuerza económica, social y política, ¿no? El modelo económico sigue sin funcionar, ¿sí? Y la influencia de Internet crece a pesar de todas las medidas tomadas, que fueron primero la puesta en marcha de las redes sociales, que se pusieron en marcha de forma conjunta entre grandes corporaciones y servicios de inteligencia, en los últimos años ya la censura, ¿sí? Y ahora, en los últimos, tenemos el último año encima de la mesa el golpe definitivo, que es que Rusia está ganando la guerra. Esa guerra que pensábamos que iba a ser la derrota definitiva de Rusia, porque al final habíamos conseguido que Rusia entre en la trampa, va a quedar entrampado militarmente en Ucrania, y a través de las medidas de sanciones vamos a destruir su economía. Y no han conseguido ni lo uno ni lo otro. Entonces, ahí tienen un reto inmediato, ¿no? Bueno, las dos grandes opciones del poder corporativo ante esa situación son, primera, pues negociar con los otros interlocutores, con los otros poderes, y recolocarse en ese mundo multipolar, ¿no? Con un reparto de influencias o como sea, ¿no? Y la otra opción es no aceptar ese nuevo contexto y la guerra, ¿no? Y este es el gran peligro que tenemos ahora. Es lo que este choque lo que nos está llevando a ese contexto de guerra, ¿no? Bueno, ¿por qué nos llevan a la guerra, no? Bueno, ahí tenéis. La razón fundamental es el pánico. El pánico que existe precisamente en esos intereses corporativos. Aquí tenéis algunos ejemplos de prensa, ¿no? Que nos dicen enorme peligro para la OTAN, haciendo referencia a lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Macron advierte de la muerte de Europa. Europa en peligro mortal, ¿no? Macron advierte de que Europa puede morir. Macron propone poner las armas nucleares francesas al servicio de la defensa europea. El país, una Europa amenazada, ¿no? Bueno, militares de la OTAN ya están en Ucrania. Scholz rearma a Alemania con la vuelta del servicio militar obligatorio. Scholz llama a la producción masiva de armas en Europa. El primer ministro polaco reconoce la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania. Bueno, Rusia es el mayor riesgo existencial para Europa. Riesgo existencial. La guerra en Ucrania marcará para siempre el futuro de Europa. Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo. Rusia representa una amenaza existencial a nuestra Unión, ¿no? Pánico en la OTAN, pánico en Europa ante el escenario de una posible victoria de Rusia, ¿no? Bueno, ¿la clave de esto qué es? Pues que lo que realmente está en pánico, lo que realmente está en riesgo existencial, no es Europa, evidentemente, ¿no? Sino los poderes que controlan Europa. Y esta es la cuestión clave, ¿no? Bueno, para entender el origen de esto, vamos a comentar qué es lo que pasa con Rusia, ¿no? ¿Por qué Rusia se ha convertido en un enemigo a batir a toda costa, ¿no? Hemos hablado de que en los años 90 Yeltsin era el presidente y había una influencia muy importante de Occidente, y Rusia, que estuvo durante esos 10 años en una crisis social y económica muy profunda, estaba controlada fundamentalmente por esos oligarcas, ¿no? Bueno, en el año 2000 el grupo de Putin llega al poder. Bueno, aquí tenéis algunas fotos de Putin
que sorprende un poco desde el punto de vista de imagen, ¿no? Tiene una imagen como muy discreta, ¿no? Originalmente, ¿no? Nada que ver con la que transmite ahora, pero bueno. Esa llegada al poder del grupo de Putin se plantea una serie de objetivos básicos iniciales, ¿no? El primero, echar del poder y someter a los oligarcas, esos oligarcas que estaban aliados con Occidente. Segundo, estabilizar la economía, y esto lo consiguieron bastante rápido, ¿no? Y enseguida prepararse frente al esperado ataque de Occidente. Es decir, estamos echando del poder a una serie de oligarcas y algunos metiéndoles en la cárcel o mandándolos al exilio, que son aliados de Occidente, van a venir a por nosotros en cualquier momento. Entonces, vamos a prepararnos. ¿Cómo nos preparamos frente a ese esperado ataque de Occidente? Pues primero, recomponer y fortalecer un ejército que estaba semidestruido durante los años 90, ¿no? Segundo, romper la estrategia de Occidente en los países musulmanes. Esa estrategia que hemos comentado antes, que la rompen con la intervención en Siria en concreto, ¿no? Y tercero, construir alianzas. Empiezan a fortalecer las alianzas primero con China, luego con los países emergentes en general, ¿no? Bueno, entonces esto ha llevado a un desarrollo de estrategias anticorporativas globales que empiezan con Rusia, si queréis, a partir del año 2000, con China a partir del año 2012, que es el momento en el que Xi Jinping llega al poder, con unas políticas distintas, políticas que son anticorporativas internamente y anticorporativas a nivel mundial, es decir, que encajan muy bien con esas estrategias de la Rusia de Putin, ¿no? Luego se extiende, si queréis, al BRICS, a los países emergentes y en desarrollo, y lo que se ha producido durante estos 2 años, sorprendentemente, es que a raíz de las sanciones del año 2022 ha habido un vuelco radical, se ha obligado a todos los países a posicionarse, y entonces ha habido un vuelco radical de la práctica totalidad de los países emergentes y en desarrollo hacia el bloque de los BRICS. Bien. Bueno, aquí tenéis una foto reflejando ese enfrentamiento con los oligarcas, ¿no? Bueno, tenéis la foto de Putin y detrás 4 oligarcas clave de Rusia, de algunos de los que acabaron en la cárcel, ¿no? Se produce, evidentemente, una huida de los oligarcas, ¿no? de Rusia, fundamentalmente a Gran Bretaña, ¿no? Por alguna razón. Bien. Para reflejar en el ámbito económico el cambio que supuso en Rusia, esa llegada al poder del grupo de Putin, ¿no? Esa revolución Putin, como dicen algunos, ¿no? Tenéis, por ejemplo, lo que pasó en el mercado, en el sector bancario. Tenéis en el año 89, es decir, con la Unión Soviética, el 100% del sector bancario era público. Durante la década de Yeltsin se privatiza hasta un 35% aproximadamente, y a partir de la llegada de Putin al poder se empieza a hacer público otra vez. En este momento será cerca de un 75%. Pero algo similar están haciendo en los sectores estratégicos en general, con las grandes empresas de sectores estratégicos. Bien. Bueno, entonces esto implica a la vez controlar la economía, echar a los oligarcas del control de la economía y una guerra contra esos oligarcas, ¿no? Entre esos oligarcas, uno de ellos, uno de los más conocidos, fue Khodorkovsky, ¿no? Khodorkovsky, que se había hecho con la propiedad de Yukos, la primera petrolera del país, y terminó en la cárcel y luego en el exilio, ¿no? Aquí le tenéis en la cárcel, y esto es una imagen que ha cogido una importancia especial, ¿no? Para ver que los oligarcas rusos no son otra cosa que nuestros oligarcas. ¿En qué sentido? Pues que son los mismos grupos de poder, ¿no? Los oligarcas rusos que se hicieron con el control de Rusia en los 90 estaban directamente aliados con Wall Street, la City, es decir, con esos grandes inversores que son los que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? Tenían intereses compartidos entre ellos, y ya en ese momento basta con que tomaran aquellas medidas para que Rusia se convirtiera, lógicamente, en el enemigo a batir, ¿no? Si Rusia los ha echado del poder y los ha encarcelado, pues el riesgo de que nuestros ciudadanos copien y se les ocurra hacer lo mismo es inmediato. Bien. Si Rusia no es sometida y castigada, ¿qué impide que los europeos y americanos hagan lo mismo con esas élites corporativas que no solo se han hecho dueñas del mundo, sino que en realidad llevan 30 años destruyendo también Occidente? Bueno, aquí tenéis Khodorkovsky, del que hemos hablado, en una entrevista que le hicieron hace unos meses, y en esa entrevista, no voy a poner el vídeo, ¿no?, pero
reconoce expresamente que ellos estaban trabajando bajo la coordinación ¿de quién? De los Rothschild. Habéis oído hablar de los Rothschild, ¿no? Es una de las familias oligárquicas más importantes de Occidente, ¿no? Que controlan buena parte de la clase política, por ejemplo, en Francia y en Gran Bretaña. Vale. Pero claro, están diciendo que eran los mismos. Bueno, aquí tenéis una especie de concatenación, ¿no? Del gobierno de Putin, Khodorkovsky en la cárcel, Khodorkovsky relacionado con los Rothschild, que al final es un sector fundamental dentro de Wall Street, ¿no? Bueno, hacia la guerra. Ya hemos dicho que, si queréis, Wall Street o ese poder corporativo tiene dos opciones: negociar y recolocarse en el nuevo mundo multipolar, o no aceptar el nuevo contexto y la guerra, ¿no? Bueno, ¿por qué nos iban a la guerra, ¿no? El primero, la razón de fondo ya la hemos dicho: ese sistema corporativo occidental está en peligro existencial. No es que Europa esté en peligro, está ese sistema, ¿no? Dice, después de 30 años de intentar someter a Rusia y luego a China, estaban seguros de que en Ucrania Rusia había caído en la trampa y este conflicto iba a significar su derrota definitiva y el cambio de régimen. Y con ello, la derrota de ese mundo multipolar que están impulsando los países emergentes. Y de pronto ven que sucede lo contrario y que Rusia va a ganar la guerra, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que para ellos la victoria de Rusia en la guerra es inaceptable. ¿Por qué? Porque supone, primero, que al contrario de lo esperado, la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes se debe disparar. Una influencia que ya es muy importante. Aquí menos, porque España es, el Estado español, si queréis, es como una excepción dentro de Europa. Pero si os dais cuenta, en el conjunto de Europa, pues todas las opciones que se están desmarcando de los grandes grupos políticos, a la izquierda y a la derecha, a todos se les llama prorrusos. ¿Por qué? Pues porque todo el que piensa en que hay que buscar algo diferente empieza a mirar a los países emergentes, ¿eh? Entonces, la influencia ya es muy importante. Hay países en Europa donde estamos hablando del 20, del 30, del 40% de los votantes que están en opciones que están mirando a Rusia. Y gobiernos como Eslovaquia, que es un gobierno socialdemócrata, o Hungría, que es democristiano, populista se les dice. Pero bueno, el caso es que ya hay dos gobiernos ya en la Unión Europea mirando a Rusia como referente, y 20, 30, 40% de votantes que están en una línea similar, ¿no? De izquierda y de derecha, ¿no? Bueno, y eso quiere decir que la influencia ya es tremenda, ¿eh? De eso, la influencia de esos modelos. Si se clarifica que Rusia ha ganado esa guerra, pues se va a disparar, ¿no? Bueno, ¿y eso qué supone? Pues supone ya la victoria definitiva de ese mundo multipolar, y ese mundo multipolar supone perder el control del mundo. No es cualquier tontería. Estamos hablando de quién controla el mundo, ¿no? Y segundo, a medio plazo, temen y están viendo que van a perder también el control de Europa y Estados Unidos, ¿no? Precisamente por la influencia de esas ideas anticorporativas de Rusia y de China. Bueno, entonces quieren evitar a toda costa esa victoria de Rusia en la guerra, pero no saben cómo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues si es necesario, dicen, parece que están apostando a una guerra mundial, ¿no? Dice, han avanzado en esta dirección con todo tipo de medidas. El contexto que hemos vivido el último año aproximadamente ha sido este. No podemos aceptar perder esa guerra, Rusia no puede ganar esa guerra, y entonces necesitamos escalar. Ahora se está hablando, todo el mundo está hablando de la escalada en Oriente Medio y la escalada en Ucrania. ¿Qué es escalada? Escalada, pues es evidente, es transformar el conflicto de Oriente Medio y el conflicto de Europa en una guerra continental o mundial, como queráis llamarlo, ¿no? Para eso, la estrategia que han seguido, ¿cuál ha sido? La de la provocación. Provocar constantemente durante un año a Irán por un lado en Oriente Medio y por otro lado a Rusia para que ataquen y esto pueda justificar esa escalada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene miedo a la opinión pública occidental, pues tiene miedo a vosotros, ¿no? Es decir, aquí no, pero bueno, ese 20, 30%, 40% de la población que ya está con posicionamientos que no se fía, que está en contra de lo que se está haciendo, que está en contra de la OTAN, que está en contra de la Unión Europea, que está en contra de lo que se está haciendo a cuenta de esta guerra, pues puede estallar en cualquier momento. Y por eso están midiendo mucho los pasos. Con cada paso que han dado en la escalada ha habido un proceso similar. Pues vamos a darlo, no vamos a darlo. Esto supondría la guerra con Rusia, no supondría, tanteando siempre la opinión pública. No hay movimientos fuertes, ¡pum! Pues 2 meses después, eso que no se podía hacer porque representaba un enfrentamiento directo con Rusia, se hace, ¿eh? Y hablo de
envíos de armamento. Luego, pues lo mismo, por ejemplo, con los tanques. En Alemania hubo un debate, ¿cómo vamos a mandar tanques Leopard a pelear con Rusia? Pues sería repetir la Segunda Guerra Mundial, sería un enfrentamiento directo con Rusia, que sí, que no, que sí, que no. Pum, 3 meses después se mandan los Leopard, ¿no? Ha pasado con cada envío de nueva tecnología, pero bueno, ya lo comentaremos con más detalle, ¿no? Entonces, quieren evitar a toda costa, bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, avanzan en esa dirección con todo tipo de medidas, rearme, ataques a territorio ruso, envíos de tropas como amenazas, etc., ¿no? Bueno, mientras tanto, tenemos el tema del servicio militar obligatorio, ¿no? Estamos hablando de rearmar Europa. Rearmar Europa, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de un contexto que para ellos es inaceptable, ¿no? Bueno, entonces ahí hay territorios europeos que ya tienen el servicio militar obligatorio, otros que están estudiándolo, etc., ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas noticias, ¿no? Reino Unido propone el servicio militar obligatorio, podría volver el servicio militar obligatorio en Alemania, la vuelta de la mili en Europa reabre el debate en España, la posible mili obligatoria en España, ¿no? Servicio militar obligatorio en el flanco oriental, Lituania reinstaura el servicio militar obligatorio, será obligatorio para las mujeres de Dinamarca a partir del 27, servicio militar obligatorio en Alemania, España puede recuperar el servicio militar como Inglaterra. Bueno, hemos estado en ese año de ataques, provocaciones contra Rusia, en los cuales algunos hitos, pues, por ejemplo, todos sabíamos que en realidad todo lo que se dice que hace Ucrania contra Rusia no lo hace Ucrania, es la OTAN la que lo hace, ¿eh? Lo hace utilizando Ucrania o a través de Ucrania. Pero, por ejemplo, cuando decían lanzamos misiles contra los rusos, bueno, pero no es Ucrania el que lo hace. Nosotros solíamos decir, bueno, pero están hablando de misiles de la OTAN con plataformas de lanzamiento de la OTAN, geolocalizadas por la OTAN, utilizando los satélites de la OTAN. Bueno, pues habrá un ucraniano apretando al botón igual, ¿no? Pero bueno, de pronto, cuando estábamos haciendo chistes a cuenta de que habrá algún ucraniano apretando el botón, viene Scholz y nos dice, no, ni siquiera apretando el botón. Entonces, para justificar que Alemania no podía enviar misiles Taurus porque eso supondría que militares alemanes tendrían que ir a Ucrania a dispararlos, y dice, Alemania no puede hacer eso. Eso es lo que hacen los británicos y los franceses, pero nosotros no podemos hacerlo. ¡Pum! Ya nos dio el chivatazo. Ya no es... Incluso apretar el botón lo hacen británicos y franceses. En Ucrania, pero lo hacen británicos y franceses, ¿no? Pero bueno, claro, evidentemente cada una de esas medidas es causa de guerra, evidentemente, ¿no? Eso es un país de la OTAN lanzando misiles contra Rusia, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí tenéis en mayo, fue muy interesante, los ataques al sistema ruso de alerta temprana antinuclear. Primero, ¿por qué se hace esto? No tiene ningún objetivo militar con respecto a la guerra en Ucrania. Están como a 600 kilómetros, no tiene ninguna relación con la guerra. Y claro, en todos los países con armamento nuclear, en su doctrina nuclear se establece que un ataque a mi sistema de alerta antinuclear es causa de guerra nuclear, de que yo responda con un ataque nuclear. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Atacar a los radares de alerta temprana. Bueno, pues un ucraniano que se ha vuelto loco. Los ucranianos no hacen prácticamente nada sin que la OTAN les diga que lo haga. Pero bueno, puede ser que un día concreto, hay un ucraniano que se haya vuelto loco y lo haya hecho. No, pero si hubiera sido eso, al día siguiente tienes a los marines entrando en Kiev, derribando al gobierno. Bueno, a ver, ¿qué es este gobierno que nos está metiendo en una guerra nuclear que nosotros no queremos, ¿no? No pasó nada de eso. Ni siquiera se le criticó a Ucrania. Es más, 4 días después hay otro ataque a otro radar de alerta temprana. 4 días después, otro ataque. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues evidentemente tener un argumento para la guerra. Es decir, provocar una reacción de Rusia que nos justifique esa guerra, porque es el contexto de todo el año, ¿no? Bueno, ahora estamos en las últimas semanas con el debate de si hay 2 debates, ¿no? Primero fue, vamos a enviar formalmente, ya hay muchos militares de la OTAN en Ucrania y hay muchos que han muerto, pero ahora están diciendo que van a hacerlo de forma abierta, ¿no? Y que sí, que si no, Macron le estuvo dando muchas vueltas a este tema hasta las elecciones. Justo a partir del día de las elecciones se cayó. Entonces, claro, pues, está claro que para ellos el tema de están muy preocupados con la opinión pública europea, ¿no?
Entonces, el debate era, ¿enviamos tropas de la OTAN de forma abierta, sí o no? Entonces, ese debate a partir de las elecciones se cayó. No quiere decir que no lo hagan, pero el debate público desapareció. Y de lo que se ha hablado en las últimas semanas ha sido de misiles de largo alcance contra Rusia. Entonces, esto ha generado, primero, debate en muchos países, un cambio en la doctrina nuclear de Rusia, donde se ha dicho claramente, por si había dudas, que atacarnos con misiles de largo alcance supone entrar en guerra con nosotros, ¿no? Y supone no solo si se lanzan desde Ucrania, sino del país que les ha dado los misiles, etc. Y bueno, pues a pesar de eso, 4 días después, en nuestro querido Parlamento Europeo, pues hubo más de 400 parlamentarios que votaron a favor de que se lancen misiles de largo alcance contra Rusia. Bueno, pues esta es la clase política que tenemos, ¿no? Bien, el Reino Unido es el que más, de los grandes países, el que está siendo más agresivo con ese tema. Provisionalmente parece que el ejército norteamericano le ha dicho a su gobierno que eso no tiene sentido, porque no tiene sentido militar y que puede provocar una guerra nuclear, y por ahora se ha detenido el tema. Este fin de semana se iba a tomar una decisión, ayer se iba a tomar una decisión en una convocatoria que había en Ramstein, en Alemania, precisamente sobre este tema, y se ha suspendido. Entonces no sabemos al final con esto qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque hemos hablado de Ucrania, pero lo que se está haciendo en Israel y Ucrania es la misma estrategia, la misma, ¿no? Los objetivos clave en ambos casos es escalar a una guerra regional o mundial, ¿no? En el caso de Oriente Medio, que no lo hemos comentado, es muy claro, ¿eh? A partir de octubre estalla ese conflicto en Gaza. A Israel no puede con los enemigos que ya tiene, en Gaza, en Cisjordania, en el norte con Hezbolá y con los hutíes, y así todo empieza a hacer movimientos de escalada. Movimientos de escalada que han sido continuos, intentando provocar constantemente a Irán a una guerra. Es decir, es evidente que si yo no puedo con los enemigos que tengo, no me busco nuevos enemigos, salvo que la estrategia de escalada lo justifique. ¿Cuál es esa estrategia de escalada? Pues arrastrar a Estados Unidos. Lo mismo en Oriente Medio que en Ucrania, esas escaladas solo se justifican con el objetivo de arrastrar a Estados Unidos a una guerra, porque Israel no tiene ninguna capacidad de enfrentarse militarmente con Irán, ni tampoco la OTAN europea tiene posibilidades de enfrentarse con Rusia. Solo el único sentido en los dos casos es que consigan una escalada que arrastre a Estados Unidos. Bueno, pero el objetivo de segundo nivel es el mismo en los dos casos, conseguir que aparentemente aparezca la otra parte como culpable. Es decir, que lo que estemos haciendo, esa escalada, sea una respuesta frente a un ataque de Rusia o un ataque de Irán. En el caso de Irán ha estado conteniéndose, limitando, cuando ha respondido limitando al máximo las respuestas, al final ha respondido de forma más contundente, pero también limitada. Dice, bueno, vamos a ver, porque ahora estamos esperando la respuesta de Israel, que no es de Israel, sino que es de Estados Unidos, ¿no? Y vamos a ver qué análisis hacen. Dicen, bueno, ya hemos conseguido lo que queríamos y escalamos o no, o se contienen, ¿no? Bien. Entonces, la estrategia ha sido la misma, provocaciones continuas hasta conseguir que Irán o Rusia caigan en la provocación. En el caso de Oriente Medio, si alguien tenía alguna duda de una estrategia que era evidente desde hace tiempo, el punto clave fue cuando de pronto Israel decide bombardear el consulado de Irán en Siria. No tenía nada que ver, más que para qué me quiero buscar nuevos enemigos, ¿no? Era evidente que lo que se estaba buscando era una escalada, ¿no? Bien. Decimos, estamos con la misma estrategia en Israel y en Ucrania, ¿no? Y esto no es casual, ¿no? Revela un objetivo común o del poder corporativo occidental, si queréis, o de un sector mayoritario del mismo, ¿no? En Oriente Medio pues han estado constantemente en Estados Unidos intentando guardar las formas, ¿no? Es que estamos convenciendo a Israel de que modere sus posiciones o de que negocie o de que quizás se plantee un alto el fuego, pero más de una vez hacían esas declaraciones el mismo día que aumentaban las ayudas financieras o los envíos de armamento, ¿no? Es una comedia porque hay una confluencia de intereses evidente, ¿no?
Bueno, son unas palabras de Lavrov hace unos días. Israel y Ucrania intentan arrastrar a Occidente a una gran guerra. Bueno, una gran guerra, pues todos sabemos lo que es, ¿no? Bueno, estamos en unas semanas o meses decisivos, ¿eh? Antes de que hay dos hitos, ¿no? Hemos dicho que tenemos unas élites corporativas en pánico, por un lado, que no puede tolerar que Rusia gane la guerra en Ucrania. Entonces, en principio, tiene que hacer algo antes de que... Y Rusia está ahora ya avanzando, el ejército ucraniano está cada vez más débil. Entonces, antes de que eso pase, tienen que actuar. Y por otro lado, parece que tienen que actuar antes de las elecciones presidenciales, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Donald Trump, en principio, tiene claramente una estrategia totalmente distinta con respecto a Ucrania, entonces el tiempo se les acaba. Es más complejo, ya lo comentamos luego si queréis, qué pasa con las políticas de Trump con respecto a Oriente Medio, que es un tema bastante confuso. Bueno, mientras tanto, pues aquí tenéis, Keir Starmer, estos supuestos laboristas, digo supuestos laboristas porque son más radicales que los conservadores, ¿no? Más belicistas que los conservadores, ¿no? Keir Starmer le advierte a Putin de que la decisión de la NATO es mayor que nunca cara a la amenaza de agresión rusa, etc., ¿no? Bueno, se siguen elevando las apuestas, ¿no? Bueno, y ahora mismo ya, desde el punto de vista de las últimas provocaciones, si queréis, tenemos la incursión en Kursk, que desde el punto de vista militar ha sido un desastre, la incursión de Ucrania en Kursk, ¿no? Que es, ya vuelvo a decir, de la OTAN en Kursk, ¿no? Desde el punto de vista militar ha sido un desastre, no tenía ningún sentido, pero han entrado en territorio ruso. Y eso ya conceptualmente ya es en sí mismo una escalada para la siguiente, ¿no? Bien, Rusia ya ha sido invadida. Y luego tenemos el tema de estos misiles de largo alcance para atacar el territorio ruso, ¿no? Y el tema siempre, durante todo este año ha sido ¿hasta cuándo aguantará Rusia sin responder directamente contra la OTAN? Bueno, pues ha sido un debate constante en Rusia y también fuera de Rusia, todo el mundo preguntándose, bueno, ¿ahora van a reaccionar? ¿No van a reaccionar? ¿Qué pasa? En principio, las provocaciones lo que intentan es generar una respuesta, ¿no? Entonces, el que es provocado, digamos, tiene que intentar no responder de forma que le haga el juego al que está provocando, ¿no? Si puede responder de otra forma, pues lo hace, ¿no? Pero si no respondes, ¿qué pasa? Pues que ya sabes que un mes después va a haber otra provocación y quizás cada vez mayores, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. Entonces, es posible, no sabemos cuál es el cálculo del gobierno ruso, por ejemplo, pero es posible que ha habido un cálculo de tiempo, ¿no? Bueno, si conseguimos aguantar esas provocaciones hasta que termine la guerra o hasta que quizás cambie la presidencia en Estados Unidos, pues igual evitamos el problema, ¿no? Evitamos entrar en esa guerra mundial, digamos. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos en una situación de riesgo muy alto, de escalada, por llamarle de una forma suave, ¿no? Wall Street está buscando esa escalada. Rusia e Irán han conseguido hasta ahora evitar caer en las provocaciones. Pero bueno, la barbaridad del riesgo nuclear, hay que hablar del riesgo nuclear, porque claro, si hablamos de escalada, de guerra abierta, de guerra mundial, una guerra entre potencias nucleares puede pasar de armas convencionales a nucleares en un minuto sin que nos enteremos, ¿eh? Basta que uno de los dos países se sienta amenazado para que en cualquier momento esto suceda, ¿no? Pero bueno, la barbaridad de ese riesgo nuclear permite pensar en medidas extraordinarias en el último momento que eviten el desastre. Nosotros solemos poner como comparación el tema de las crisis económicas, ¿no? Que muchas veces los datos macroeconómicos te dicen, bueno, vamos hacia la crisis, pero en el último momento se hace algo distinto de lo habitual, algo extraordinario, que precisamente para evitar el desastre no se evite la crisis, ¿no? Pues bueno, hay que pensar que estamos hablando de una barbaridad tal que alguien hará algo antes de que lleguemos a esa situación, ¿no? Y bueno, a corto plazo tenemos los posibles cambios de contexto. El contexto va a cambiar en el momento en que quede clara la victoria rusa en Ucrania o en ese posible segundo mandato de Trump. Sabemos que va a cambiar el contexto, aunque no sabemos con precisión la dirección del cambio, ¿no? Bueno, sobre ese posible marcha atrás en este momento, bueno, las apuestas son enormes. Hemos hablado de que el futuro del mundo es lo que está en cuestión, ¿no? Entonces, los próximos días y semanas van a ser claves. Hay un vértigo evidente ante el evidente riesgo de guerra mundial o nuclear, pero hay que pensar que en el último momento alguien le va a temblar la mano y no se va a llegar ahí, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo?
Bueno, intentamos siempre terminar diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto, no? Porque, claro, una cosa es lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los ejércitos, pero nosotros, ¿qué? ¿Podemos hacer algo? Bueno, ya hemos dicho que desde luego que sí, desde luego que sí, porque hemos dicho lo importante que es la opinión pública occidental para ellos. Y en el Estado español en general no se está moviendo prácticamente nada, y eso hace también que eso nos está diciendo que hay un campo para hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, si los ciudadanos son capaces de organizarse y para frenar estas escaladas, ¿no? Esto es a veces mucho más sencillo de lo que parece, porque muchas veces no se mueve nadie, hasta que de pronto la gente empieza a visualizar que realmente hay un peligro y de repente las concentraciones a las que van 10, 20, 30 personas de repente se transforman en miles, ¿no? Pero, claro, la gente está lógicamente muy condicionada, primero por los medios de comunicación y segundo por los grupos políticos mayoritarios. Y lamentablemente, pues los grupos políticos mayoritarios están en las coordenadas en las que están, ¿no? En otros países han salido grupos alternativos que tienen otros planteamientos y que son los que están también alimentando la opinión pública. Pero la gente, se dice, es que nadie se mueve. No, la gente nunca se mueve sin estructuras intermedias. Son las asociaciones, los grupos políticos, los sindicatos los que mueven a la gente. Y el problema es que no hay esas estructuras intermedias. Alguien tiene que ponerlas en marcha. Nosotros solemos decir, bueno, no vamos a prejuzgar lo que hay o no hay dentro de los grupos actuales. Entonces, que cada uno examine, ¿no? Si estás en un sindicato, en un partido político, pues hay posibilidades de que esos grupos reaccionen ante esta situación o no. Y si crees que no, pues vamos a intentar hacer algo fuera, hacer algo nuevo. Hacer algo nuevo. Bien, bueno, yo creo que esto es lo fundamental, no me voy a extender más, porque en ese qué hacemos podríamos hablar de otras cosas, pero, por ejemplo, sí puede ser interesante, decíamos, dos opciones teóricas, movilizar las organizaciones ya existentes o crear organizaciones nuevas, ¿no? Bueno, en las organizaciones existentes, el problema básico es que, como se suele decir, son parte del sistema, ¿eh? O porque quieren, o por prudencia política, o por oportunismo, o por condicionamientos, por lo que sea, ¿no? En los años 90, de hecho, ya lo hemos dicho, es nuestra opinión, ¿no? Desapareció la oposición política real, ¿no? Entonces, frente a una situación de estas, unos por sumisión, otros por miedo, otros por prudencia, como queráis, al final no hacen nada, ni siquiera se atreven a contar a la gente lo que realmente está pasando, ¿no? Y luego tenemos una serie de organizaciones populistas emergentes y ahí hay un problema con estas organizaciones que es a veces lo que se llama disidencia controlada. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de, digamos, las grandes empresas o los grandes inversores que controlan la política de Occidente, estamos hablando de gente para los que 1.000 millones no es nada. Con 1.000 millones se puede comprar todo y se pueden crear todas las organizaciones que quieras. Si ves que va a haber, por las contradicciones internas, que probablemente va a haber un movimiento en una determinada dirección de la población, pues tú haces ese cálculo y ¿qué haces? Pues cuanto antes crear una organización que cope esa alternativa. Eso es lo que se llama disidencia controlada o alternativas controladas. Bueno. Disidencia en Occidente. Bueno, tenemos, por un lado, lo que se ha llamado populismo conservador, nacionalismo conservador, que es lo que ha cogido más fuerza, pero ya más recientemente tenemos una fuerza creciente de esos movimientos que se están llamando de izquierda populista o izquierda anticorporativa, ¿no? Los más conocidos son el BSV en Alemania, es un partido que se ha creado a principios de año y ya ha conseguido en las elecciones regionales un 11, un 15, un 16%, ¿no? O sea que se ve que hay una demanda popular de esas opciones, ¿no? Robert Kennedy en Estados Unidos, si queréis, el Partido Socialdemócrata en Eslovaquia, que tiene el gobierno. Ya hemos dicho antes que hay dos países con alternativas, digamos, con gobiernos alternativos, que están enfrentados a estas políticas. Hungría y Eslovaquia. Eslovaquia es un partido socialdemócrata. Bueno, aquí tenéis la disidencia de los gobiernos. No es imposible en Europa. Ejemplo, Hungría. Ideología democracia cristiana contra el atlantismo y la guerra, que es lo que nos importa aquí. Apuestan claramente por los países emergentes, ¿no? Pero eso sí, populistas, etc., ¿no? Pero bueno. Y lo mismo en Eslovaquia, ¿no?
ideología socialdemocracia, también contra el atlantismo y la guerra, pero también fuera del sistema, digamos. Bueno, estas son esas organizaciones emergentes, ¿no? El BSV en Alemania es, ya os he comentado, es el que se está haciendo más conocido este año, ¿no? Pero bueno. Supongo que se me está acabando el tiempo. No me voy a detener con este tema de la disidencia controlada, ¿no? El tema es, damos algunas ideas de cómo distinguimos si un movimiento que se presenta como disidente realmente está intentando defender a la gente o está aparentando que defiende a la gente cuando en realidad está controlado, ¿no? Pero bueno, el tema es, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues es evidente que lo que vaya pasando en el contexto internacional nos va a condicionar, ¿no? Pero bueno, sí hay una posibilidad siempre de movilización individual, ¿no? Es decir, primero en cuanto a recoger información, pues contrastar la información. Internet es un instrumento que antes, hace años, no existía, pero que da unas posibilidades tremendas para hacer cosas, ¿no? Analizar cuáles de las estructuras actuales nos sirven, si hay posibilidades de actuar dentro de ellas, si no, crear nuevas estructuras o movimientos sociales, que no es tan complicado. Al final se trata de que una persona que está pensando que hay que hacer algo, pues que hable con otras 2 o 3, ¿eh? No es más. Y es empezar por ahí y luego ver lo que da de sí, ¿eh? Bueno, y prepararse para 3 posibles contextos, teniendo en cuenta que no sabemos, estamos hablando de que hay cosas terribles que pueden pasar en semanas o meses, ¿no? Pero no sabemos si van a pasar o si los plazos se van a alargar, ¿no? Entonces, eso tampoco debería ser un freno para ponerse a trabajar, ¿no? Bien. Vale, ya me he hecho reinas, ¿eh? Bueno, hacemos un boletín casi diario. El que le gusten los vídeos nos puede seguir en YouTube, como EKI Center, EKI con K, Center con C. Si queréis recibir el boletín, o bien directamente en Telegram en esa dirección, o bien nos enviáis un correo electrónico si queréis recibir por correo electrónico o por WhatsApp. Y sin más. Pues, por mi parte, listo. Gracias. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Adrián, yo quería comentarte, yo vi un vídeo tuyo en el canal DMP, que estabas con Ezequiel Vistelletti, y aquel día a ese vídeo le llamaste desde la doctrina Wolfowitz a la Tercera Guerra Mundial. Y estuviste hablando cosas sobre Wolfowitz, sí, más profundamente de lo que lo has hecho hoy. Y nos hablaste de la estrategia que pensaban llevar los Estados Unidos para mantenerse en el siglo XXI como potencia hegemónica, ¿no? Y planteaste lo que has comentado de que iban a poner patas arriba al mundo musulmán para ver si conseguían pues afectar a Rusia y China, ¿no? Entonces comentaste que no sé si sería el propio Wolfowitz, que dijo que para llevar esa estrategia para adelante y que la aceptase la opinión pública americana, habría que preparar algo gordo, ¿no? No sé si te acuerdas. Y dijiste que por casualidad ocurrió lo del NCS. Y mi pregunta es si tú sinceramente crees que eso fue una casualidad. Lo del 11 de septiembre. Vamos a ver. Nosotros intentamos ser analistas y no guiarnos por intuiciones, ¿no? Entonces, hay muchos datos para decir que aquello fue muy raro, ¿no? Que fue muy raro, que hay muchas cosas sospechosas, muchas cosas que no tienen una explicación lógica, pero no te puedo ir mucho más allá. No te puedo afirmar con rotundidad que pasó esto, otro, lo de más allá. Independientemente de quién fuese el autor o quién estuviese detrás del autor,
El hecho es que ese acontecimiento se aprovechó, y eso es lo importante, ¿no? Es decir, como tú dices, antes habían dicho, para empezar a poner toda esa dinámica en marcha necesitamos, no sé qué palabra era, un estallido o algo así, ¿no? Y utilizaron este tema de las Torres Gemelas como ese estallido. Inmediatamente ponen en marcha la ley Patriot y despliegan esos objetivos lo dijo ya el general Clark, ¿no? Que a él le pasaron un listado de los países que iban a invadir a partir de ese momento, ¿no? Y luego empezaron a buscar un pretexto tras otro, pues ahora un pretexto para invadir Afganistán, luego otro para invadir Irak. Y, vamos, luego hemos sabido, se ha contrastado que todo eso eran mentiras, ¿no? Y luego, pues, a por Libia. Y al final iremos a por Irán. Bueno, todo eso se ha ido verificando. Yo creo que eso es lo importante, ¿eh? Siento no poder decirte más. Para mí es que el hecho es de tal relevancia que, no sé, que cuando te oí yo que fue una casualidad, me llamó mucho la atención. Sí, bueno, pero no lo diría pensando que efectivamente fue una mera casualidad, sino que, bueno, aparentemente por casualidad, en un sentido un tanto irónico, pues, quizás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue una casualidad, ¿no? No puedo decirte más, ¿eh? Sí, bueno, has comentado de que, digamos, aquí en el Estado español hay poco movimiento con respecto a este asunto y demás, pero yo pienso que puede ser porque tenemos una percepción de que el Estado español no está muy involucrado con el tema de la guerra en Ucrania. Porque al final, creo yo, vamos, que solamente se han enviado media docena de tanques Leopards, que eran chatarras, no hemos mandado ni instructores, bueno, hemos instruido a tropas ucranianas aquí en el Estado español, pero, digamos, poca relación tenemos con la guerra en Ucrania. Quizás sea porque partimos de esa percepción de que no hay ese movimiento aquí como lo hay en el resto de Europa. Puede ser. Pero bueno, no sé si, por ejemplo, la implicación de países como Francia, claro, también Francia está un poco más cerca geográficamente, ¿no? Pero tampoco se han implicado tanto, ¿no? Verbalmente sí, ¿eh? Y diplomáticamente. Pero bueno, yo más pensaría en la configuración política, ¿no? En que aquí los movimientos alternativos no tienen mucha fuerza, ¿no? Que los movimientos, digamos, no alternativos, los grupos políticos mayoritarios, no se salen del guión, simplemente, ¿no? No se salen del guión. ¿Algo más? Voy a aprovechar para hacerte otra pregunta, ya que tú eres economista. Una vez vi un vídeo en el que apareció un presidente de un país de América Latina que en un acto en público en Estados Unidos comentó de que sí, que los impuestos en Estados Unidos son muy altos, pero que en realidad esos impuestos no financian al gobierno. Comentó de que el Departamento del Tesoro imprime bonos, que los compra la Reserva Federal imprimiendo billetes y que realmente el único respaldo era un papel contra otro papel, ¿no? Y entonces comentaban, bueno, y ustedes se preguntan si se financia así, ¿por qué nos cobran los impuestos, no? Entonces comentó, pues para mantener la ilusión de que son ustedes los que mantienen el gobierno, ¿no? Porque comentó, si se rompe esa confianza, pues, y si la gente en el mundo tomase conciencia de que eso es así, pues probablemente caería el dólar y con ello caería la civilización occidental, ¿no? ¿Eso es demagogia o...? Hombre, es un poco exagerado, ¿eh? Una cosa es que efectivamente una parte significativa de la financiación del gobierno de Estados Unidos venga por vía monetaria, venga de la Reserva Federal, pero eso no quiere decir que los impuestos no sean necesarios. Eso es además de lo que perciben por impuestos, ¿no? Sí es cierto que el sistema de
de financiación de Estados Unidos es muy especial, porque la financiación de la Reserva Federal es, al final, la emisión de dólares, es una financiación que pagamos todos. Es decir, lo que se hace emitiendo más dólares es, de alguna forma, devaluando o dispersando el valor de todos los dólares, ¿eh? De todos los dólares que hay en todo el mundo. Y como el dólar es la moneda de referencia mundial, dólares hay en todas partes. Entonces, empresas y gobiernos de todo el mundo tienen dólares. Cerca del 60% de los dólares no están en Estados Unidos. Con lo cual, dándole a la maquinita, el 60% del coste de lo que le supone dar a la maquinita lo pagan otros países, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de la que Estados Unidos puede abusar y ha estado abusando sistemáticamente, ¿no? Eso es así. No, y eso es efectivamente una de las razones fundamentales de que el mundo se esté rebelando contra esto, ¿no? Y los países emergentes pues están con un planteamiento de una guerra monetaria, de ir poco a poco recortando el peso del dólar, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé si te puedo decir mucho. Hombre, lo que tú dices, si el gobierno de Estados Unidos solo dependiera de la emisión monetaria y no cobrara impuestos, los estadounidenses podrían decir, estamos felices, nos lo pagan todos los otros países, ¿no? Pero claro, no sé si lo que tú me querías decir es que entonces esos otros países se rebelarían inmediatamente, ¿no? Diciendo, claro, te estamos todos financiando tu presupuesto, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero yo tampoco tengo datos para decir que esa sea la motivación, ¿no? Porque hay otras posibles motivaciones, ¿no? Pues simplemente pues que eso es un remedio muy cómodo, me lo pagan en buena parte desde el exterior y claro, eso ha hecho que Estados Unidos disponga sistemáticamente de financiación muy fácil y eso le ha llevado a un déficit creciente. Es apoyarse cada vez más en el exterior, a producir cada vez menos, consumir cada vez más. Y eso es una de las razones fundamentales de que Estados Unidos se haya transformado de un país productor en un país consumidor. O sea, a largo plazo, eso se ha convertido en un desastre para el propio Estados Unidos, ¿no? Tener financiación tan fácil. Vale. ¿Interesaría? Crear una guerra nuclear. Bueno, en principio lo que hemos visto este año es que han intentado evitarla a toda costa, como Irán ha estado intentando evitarla a toda costa, ¿no? Bueno, entonces, si hay muchas voces en la propia Rusia diciendo ya está bien, no dicen vamos a una guerra nuclear, no, pero hay que reaccionar, ahora han dado otro paso porque no hemos reaccionado, ahora han dado otro paso porque no hemos reaccionado. Eso es una dialéctica constante, ¿no? Pero bueno, yo lo que pienso es que Rusia estará haciendo esos cálculos. ¿Hasta cuándo podremos aguantar? ¿Cuánto tiempo prevemos que vamos a necesitar hasta que la guerra termine? ¿Qué puede cambiar con una posible presidencia de Donald Trump? Que hay que suponer que estará hablado. Claro, detrás de Trump no está solo su equipo, hay sectores del ejército y de los servicios de inteligencia que si efectivamente esos cambios, no solo con respecto a Ucrania, sino con respecto a Oriente Medio, se están pensando hacer, lo tendrán hablado con los rusos y con los chinos, seguro, ¿no? Y entonces es muy posible que esto les haya dado la confianza de decir, bueno, no voy a responder hasta que venga un gobierno de Donald Trump, porque esa es la forma de evitar la guerra. Si respondo antes, les voy a dar el argumento para la guerra. Entonces vamos a intentar retrasarlo hasta ese momento. ¿La qué? Si ganan los demócratas, pues hay que suponer que seguirían las cosas como hasta ahora y entonces ya sería probablemente... Bueno, no lo sé porque son dos temas. Una cosa es la apuesta temporal a efectos de las elecciones de Estados Unidos y otra cosa es la apuesta a efectos de terminar la guerra. ¿La OTAN va a reaccionar igual una vez que la guerra esté ganada por Rusia? ¿O lo van a dar ya por hechos consumados? No parece, no parece, ¿eh? Entonces, si están dispuestos a apostar por esa escalada antes de que Rusia gane o porque Rusia ha ganado, pues el estallido lo podríamos tener de todas formas. Parece que depende sobre todo de Ucrania. Porque, claro, es una guerra de desgaste, no es una guerra de maniobras, ¿no? Entonces, en las guerras de desgaste, el que está siguiendo esa estrategia, está ganando esa estrategia de desgaste que es Rusia, en principio no tiene prisa, desde un punto de vista militar, ¿no?
Entonces va avanzando a medida que se va desgastando el ejército ucraniano y que esto le deja huecos libres y ahora está avanzando cada vez más rápido precisamente por eso. Entonces depende de la velocidad a la que se produzca el colapso en Ucrania, se producirá ese avance definitivo de Rusia y la finalización del conflicto. Eso en principio desde un punto de vista militar. Ahora, puede haber otras razones desde un punto de vista geopolítico. Pues si yo veo que si no termino ahora la guerra dentro de un mes voy a tener una guerra mundial, pues igual me lanzo para terminarla cuanto antes. Vamos. Vale, eskerrik asko zuei. Vale.